Bueno, vamos a empezar la actividad. Ya tenemos a varios, que están nuestros amigos de cardiología. Es importante tener estas reuniones conjuntas porque a partir de enero vamos a empezar a hacer estudios de coronaria los lunes. El doctor Ochoa ha sido designado por el servicio de cardiología para que trabajemos conjuntamente, pero es importante que los residentes, especialmente, se involucren con esta tecnología importante que tenemos en el hospital. Bienvenidos a ustedes. El doctor Luis Enostroza, que está a cargo de la coordinación este mes, les va a pasar el rol porque hay varias ponencias interesantes este mes, los miércoles, para que siempre a esta hora, para que tengan, para que agenden su espacio. Muy bien, la doctora Juliana Aliaga Pérez, residente de segundo año de nuestra institución, va a hacer esta segunda presentación, porque ya hicimos la parte de fisiología, de lo que es anatomía y variantes normales de las coronarias por tomografía multicorte, ¿no? Entonces, adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctores. Vamos a hablar, como menciona el doctor, de la anatomía y las variantes normales de las arterias coronarias por tomografía. Bueno, la agenda consiste en unos objetivos. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de las arterias coronarias, revisar también algo de la dominancia, ver cómo reconocer las arterias por tomografía, ver las variantes normales, y bueno, las conclusiones y la bibliografía. Los objetivos que tenemos para esta charla son conocer la anatomía, recordar la anatomía de las arterias coronarias, reconocerlas por tomografía y luego conocer cuáles son las variantes más comunes que podemos encontrar. Entonces, lo primero que hay que hacer es recordar que la irrigación del corazón está basada típicamente por dos arterias coronarias, una arteria coronaria principal izquierda y una arteria coronaria derecha, que surgen de senos aórticos o senos coronarios, ¿no? Que surgen justo de la parte proximal de la arteria aorta ascendente, ¿no? Justo de la parte proximal tenemos tres senos, dos senos que son aórticos, o dos senos coronarios, y otro que es un seno no coronario, que es de donde no sale ninguna de las dos coronarias. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver, en una vista anterior, podemos ver cómo sale la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha, que va a discurrir por el surco aurículo-ventricular, entre la aurícula y el ventrículo, discurre a lo largo de eso y da sus dos ramas. Una rama que es la arteria descendente posterior, y también que va a determinar la dominancia que vamos a ver más adelante, ¿no? Y aparte de dar la rama descendente posterior, también va a dar otras ramas marginales, va a dar otras ramas marginales agudas en su recorrido. Y por otro lado tenemos la arteria coronaria izquierda, que también se le llama tronco de la arteria coronaria o arteria coronaria izquierda principal, que es este segmento que está acá, que no da ninguna rama, que suele medir más o menos entre 1 y 2 centímetros, ¿no? Y es posterior a ello que se divide en dos, en la arteria circunfleja izquierda y la arteria descendente anterior izquierda, esta de acá, como vemos. Creo que sí ven la flechita, ¿verdad? ¿No? Vemos acá. Entonces tenemos la arteria circunfleja, y la arteria descendente anterior izquierda, ¿no? Hay casos en el que aparte de estas dos, aparte de esta bifurcación, hay una trifurcación, que ya vamos a ver más adelante en imágenes de reconstrucción, y sale por acá, en medio de ella sale una rama intermedia, que, o sea, surge entre las dos, tanto entre la circunfleja y la arteria descendente anterior izquierda. Esto desde una vista posterior, para identificarlo, básicamente, ¿no? Acá tenemos la arteria circunfleja, ¿no? La arteria circunfleja que venía, y va a dar acá también sus ramas marginales, y por otro lado tenemos la arteria de la coronaria derecha, que viene y da la arteria descendente posterior, ¿no? O también conocida como arteria interventricular posterior, que es esta, que es la arteria que, dependiendo de dónde salga, va a dar la dominancia del corazón, ¿no? Entonces, para recordar a qué se refiere el término de dominancia, es un concepto que busca, como ya les mencioné, determinar de qué vaso surge la arteria,
interventricular posterior, que es lo mismo que la descendente posterior, y la rama que va al nodo aurículo-ventricular, el nodo que está entre los aurículos y los ventrículos. Entonces, eso es lo que determina la dominancia cardíaca. Decir dominancia derecha quiere decir que de la coronaria derecha es de donde surge esta arteria interventricular posterior y la rama del nodo AB. Decir dominancia izquierda es que de ahí surge tanto la arteria ventricular posterior como la del nodo AB. Y también hay un término que se refiere a codominancia. ¿Qué quiere decir codominancia? Que ambas contribuyen a la formación de esta arteria interventricular posterior. La frecuencia más o menos es un 80% son de los varones dominancia derecha y un 95% de las mujeres dominancia derecha. O sea, lo más frecuente es que sea dominancia derecha. Más o menos pone la literatura un 13% que tengan dominancia izquierda y un 5 a 10% que pueda ser una codominancia, o sea, que venga de ambas ramas. Entonces, esta es una imagen de tomografía para reconocer, acá voy a tratar de pasarlo más lento, se ve bastante bien todas las ramas que ya hemos mencionado, y lo único que hay que hacer es seguirlas, ¿no? O sea, hacer seguimiento. Entonces, acá nosotros primero reconocer, acá tenemos el tronco de la arteria pulmonar, acá tenemos la aorta, entonces ahí van apareciendo, ¿no? Estas ramas, bueno, son las ramas atriales que salen de la pulmonar, pero acá, ahí empieza a salir. Vamos a centrarnos primero en el lado en esta zona, ¿no? En esta zona que tenemos la arteria, tenemos primero el tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Este tronco que es bastante grande, como podemos ver, y ahí se bifurca en sus dos ramas, en la circunfleja y se bifurca en la descendente arterior. Mira, ahí podemos ver, la seguimos, se ve bastante bien, mira, bastante bien como sigue, solo siguiéndola, centramos y vemos cómo va la descendente anterior y eso. ¿Okay? Ya, entonces ahora vamos a ver el otro lado, para ver la coronaria derecha. Entonces vemos acá, sale, ¿no? Decíamos que salía de la porción proximal de la arteria aorta ascendente, ¿no? Entonces acá vemos, ya vimos la izquierda, vemos cómo sale de aquí, mira, ahí empieza, ahí justo ahí empieza la arteria coronaria derecha, ¿no? Vemos, la seguimos, se sigue bastante bien, da sus dos ramas, se bifurca, da la rama marginal, y da también, y ahí viene la descendente posterior también, ahí está. Se ve bastante bien en todo su recorrido. O sea, la idea es seguir desde donde nace y se sigue bastante bien todo el recorrido de las arterias. Ya después vienen sus ramas, como vimos acá, las ramas, la descendente anterior izquierda da ramas diagonales, también ramas perforantes septales, y la arteria circunfleja también tiene sus ramas marginales que son más obtusas, tienen una inclinación, y eso básicamente. Entonces esto es básicamente para reconocer. Voy a pasar uno para que lo vuelvan a ver. Sí, sí. Digamos, el tronco es bastante grande, que como les dije, medía de 1 a 2 centímetros, pero menor de 5 se considera que es un tronco pequeño, tronco corto. Si bien puede o no tener repercusiones clínicas, eso puede haber repercusiones, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, bueno, en esta imagen de tomografía, para ya ver en una imagen estática, reconocer, se trata de esto de un varón que acude simplemente por dolor torácico, le sacan unas imágenes de tomografía, en donde lo que vemos acá claramente, ¿no? Vemos acá, esta es la parte inicial de la arteria aorta ascendente, la parte proximal, vemos cómo surge la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, bastante clarito, ¿no? El tronco de la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, ¿no? En esta otra imagen también se trata de una mujer que también viene por dolor de pecho, y esta es una vista lateral en una reconstrucción volumétrica, ¿no? En donde lo que buscamos mostrar aquí es la arteria acá. Vemos bastante grande, vemos la superficie, toda esta parte de la cara es la superficie del ventrículo derecho, ¿no? Y vemos acá cómo discurre la arteria coronaria derecha entre el surco auriculoventricular, ¿no? Ese surco que vimos ahí, el surco discurre y da sus ramas marginales agudas en su recorrido, y ya acaba a dar la descendente posterior, ¿no? Entonces, para repetirlo de dominancia, para recordarlo de dominancia, tenemos que la arteria descendente posterior
puede estar irrigada, o sea, puede dar la arteria interventricular posterior. Entonces, en este caso es una dominancia derecha. Si esta es suministrada por la arteria circunfleja, es una dominancia izquierda, y si es por ambas, es una codominancia. Entonces, acá vamos a ver ejemplos de los tres. En esta primera imagen del lado izquierdo que tenemos acá, donde estoy con la flecha, podemos ver, se trata de una mujer de 52 años, en donde vemos, ¿no? Acá, la flecha curva es la coronaria derecha, esta flecha curva me señala la coronaria derecha, y vemos claramente cómo da, esta es la arteria interventricular posterior, ¿no? Se ve clarito cómo es entonces este es un paciente con una dominancia derecha, ¿no? Y se ve clarito el tronco de la arteria interventricular posterior. En este otro caso, en la imagen del medio, se trata de un paciente que vemos, miren, esta de acá, la flecha curva, es la circunfleja, la arteria circunfleja izquierda, ¿no? Esta de acá, la que está saliendo ahí, acá, ¿no? Viene la circunfleja izquierda y de acá sale la rama interventricular posterior, ¿no? Entonces, este caso se trata de un caso de un paciente con una dominancia izquierda. Y aparte, ¿no? En su recorrido va a dar sus ramas diagonales, ¿no? Dar sus ramas diagonales en su recorrido de la arteria circunfleja, sus ramas marginales, estas marginales obtusas. Y en este caso, en esta última imagen, tenemos un varón de 50 años también, en el que lo que buscamos ver es cómo ambas, tanto la coronaria derecha, la coronaria derecha como la coronaria izquierda, la circunfleja, ambas dan ramas para formar la arteria interventricular. Y acá se puede ver, miren, tanto de acá como de acá salen las ramas para formar la arteria interventricular posterior. Entonces, esto es una codominancia, ¿no? Acá tenemos una dominancia derecha, dominancia izquierda y una codominancia, que son parte de las variantes normales que podemos encontrar, ¿no? Bueno, en esta otra imagen, que es lo que queremos mostrar, vemos acá, ¿no? El tronco de la arteria coronaria izquierda y cómo va dando sus ramas. Esta de acá es la circunfleja y esta de acá, acá vemos primero la descendente anterior, perdón, y esta es la circunfleja, ¿no? La que da un círculo, un giro, ¿no? O sea, ambas salen de más o menos cierta distancia, ¿no? Y acá es el ejemplo que les decía que en algunos casos se trifurca y da una rama intermedia, que se llama así, rama intermedia que sale entre las dos, entre la circunfleja y entre la circunfleja y entre la descendente anterior izquierda, ¿no? Es esta. Entonces vamos a ver las variantes de estas patologías, o sea, variantes normales. Mire, en este punto hay un poco no se sabe bien a veces determinar si es una anomalía esperada o una variante, ¿no? Entonces, lo que recomiendan es basarnos en cuanto a porcentajes en la población. Ahorita lo vamos a ver. Primero, hay que recordar esta definición, recordar, ¿no? Que de lo que les mencioné al inicio. Tenemos, el corazón normal tiene dos senos de Valsalva, que son el origen de las coronarias, que están casi frente al infundíbulo pulmonar, como vemos en la imagen. Están frente al infundíbulo pulmonar y son de ahí donde sale de la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿no? La coronaria izquierda está un poquito más hacia anterior y la derecha está un poquito más hacia posterior, ¿no? Entonces, recordar eso donde salen los senos. Entonces, la determinación de si algo es una variante o es una anomalía, como les dije, es basada en cuanto a porcentajes. Para decir que es algo normal, es que está observado en más del 1% de la población, según esta bibliografía. Para decir que es una variante normal, quiere decir que de una misma población es más del 1%. Esto es en la población en general. Para decir normal es 1% de la población en general, mayor de 1%. Para decir una variante normal, de una población ya seleccionada, encontrar en el 1% o más. Y para decir una anomalía, de esta misma población, en menos del 1%. ¿Ya? Una de las cosas que es bastante, también hay bastante variación, que también son variantes del origen de las coronarias, como vimos en los senos, es esto, ¿no? De qué altura más o menos sale tanto la izquierda, la arteria coronaria izquierda, como la arteria coronaria izquierda y derecha. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo normal, es que de los senos, de los tres senos, salga salga del medio, más o menos de 5 centímetros de la válvula, 5 milímetros de la válvula, perdón, surja ahí la arteria coronaria, tanto la izquierda como la derecha. Se dice que es de origen alto cuando es a más de 10. Más de 10 de ahí ya se dice que es un origen alto. Hay otros casos en el que salen dos ramas, sale tanto la derecha, puede salir la arteria, sale tanto la rama conal como la arteria descendente posterior, salen separadas.
Y en otro caso, en el que salen la descendente anterior y la circunfleja separadas, ¿no? Son también anomalías normales. Otra en que sale, sale un poco más excéntrico y otra en que el origen es bajo y es casi más o menos a la altura de la válvula. Importante recordar que esto, si bien puede ser una variante normal, pero sí puede tener repercusiones porque, como recordemos, ya hemos visto en fisiología, las arterias coronarias se irrigan en diástole. Entonces, cuando hay una localización más baja del origen donde sale la arteria coronaria, sí puede tener ciertas repercusiones en el paciente. No es frecuente, pero sí, más o menos lo reportan como un 50% de los casos, que sí puede haber alguna repercusión hemodinámica en los pacientes, ¿no? Y eso. Bueno, acá este es un gráfico bonito que muestra cómo sale la variante en que salen ambas, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda salen del seno derecho, ¿no? Ambas salen, y la coronaria izquierda va a recorrer entre la aorta y la pulmonar, ¿no? Acá, como acá. Otra variante también bastante interesante es que la arteria coronaria izquierda también sale del mismo seno derecho, pero discurre por dentro de la pared del vaso y recién emerge. O sea, impresionaría que saldría de acá, ¿no? Impresionaría que saldría del seno izquierdo, pero no. O sea, su origen es en el izquierdo y discurre por la pared y se bifurca después, ¿no? Bueno, acá también para mostrarles, ¿no? Cómo la arteria coronaria, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Bueno, acá Perfecto. bien para mostrar cómo discurre esta misma imagen, cómo discurre la arteria coronaria izquierda, discurre entre la pulmonar y entre la aorta. Entonces, dentro de las variantes las clasifican en dos grupos, de acuerdo a la dominancia y de acuerdo a la ramificación, si es temprana o en qué momento se da la ramificación de las coronarias. Esto es una forma de clasificar las variantes normales. La dominancia ya la vimos, ¿no? Que había izquierda, derecha y la dominancia, codominancia. Entonces ahora vamos a ver en cuanto a las ramificaciones, ¿no? Básicamente acá recordar que la rama intermedia es una de las clasificaciones en la que la arteria surge entre la descendente anterior izquierda y la circunfleja. Algunos también la llaman diagonal alta o también la llaman marginal obtusa a esta arteria de acá, que también la vimos antes, ¿no? Entonces, esto es una trifurcación, esto está dentro de las variantes normales. Una trifurcación de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Acá vemos la circunfleja, vemos la descendente anterior izquierda y vemos acá la rama intermediaria, ¿no? Intermedia. Otra es que haya una duplicación de ramas, ¿no? Esto también es, también es una variante normal, que lo que quiere decir es que la arteria coronaria derecha da dos ramas descendientes posteriores, una descendente posterior 1 y una descendente posterior 2, ¿no? Da dos ramas. Esto también es una variante normal. Otra variante que tenemos es una ramificación temprana de las coronarias, ¿no? Que ambas no tengamos ese tronco que solíamos ver que mide entre 1 o 2 centímetros, que no lo tengamos. Entonces, en ese caso, ambas salen casi del inicio, se divide la circunfleja y se divide la descendente anterior izquierda, ¿no? Vemos acá. En este caso, de ramificación temprana. Y en este caso ya no es temprana, sino son orígenes separados, tanto la circunfleja como la descendente anterior izquierda salen por dos orificios, ¿no? Esto también se ve y también es una variante normal. Ahí vemos cómo dan sus ramas, ¿no? Vemos. Entonces, para ver alguna de las anomalías o sea, ya mencionamos las variantes, esas son las variantes más comunes que tenemos de las arterias coronarias, que hasta ahí hemos visto que casi repercusión clínica no hay, salvo cuando vemos la altura a la que salen las arterias coronarias de los senos, ¿no? Ahí sí hay cierta repercusión hemodinámica, pero hasta ahorita en estas variantes, son variantes normales que no tienen repercusión clínica. Entonces vamos a revisar algunas anomalías que sí tienen repercusión clínica, ¿no? El origen anómalo de la arteria coronaria en la arteria pulmonar, ¿no? Este es acá en un video vamos a ver, vamos a tratar de pasarlo lento, vemos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver. Ya. Entonces acá este video muestra
un origen anómalo de la arteria, que sale la arteria coronaria izquierda, sale de la arteria pulmonar. Miren, acá lo vemos, acá se puede ver. Miren. Otra vez voy a tratar de poner pausa. Un ratito, acá. Ahí, a esa altura. Si logran verla. Ahí está. Entonces vemos que esta es una de las más importantes en la clínica. ¿Por qué? Porque sí tiene, en la mayoría de casos tiene repercusión hemodinámica significativa, ya sea como infarto, como muerte súbita. Y esta es la forma más común en que la arteria coronaria izquierda es una anomalía de las más comunes en donde surge de la arteria pulmonar, ¿no? Y no es frecuente, es uno más o menos de 300.000 nacidos vivos, y el 90% de prevalencia de mortalidad si es que no se trata a tiempo. Entonces, no sé si lo lograron ver. Ahí surge de acá. Y si lo pasa más despacio para que se Sí, vea pero voy mejor. a pasar más espacio aquí en esta zona. A ver. Ahí. Ahí sale. Ahí. No, que está en retroceso, está en retroceso. Deberíamos correr de acá, voy a correr de acá para que sea mejor. Ahí está. Mm. ¿Mm? Otra variante es el origen, el nacimiento anómalo de la arteria coronaria derecha, que sale del seno coronario derecho con un curso interarterial, ¿no? Que es parecido al que vimos, ¿no? Este se ve un poquito más clarito. Entonces, lo que vemos es que la arteria coronaria nace del seno opuesto y no del seno coronario que tiene que salir. Entonces, también tiene repercusión clínica. ¿Por qué? Porque al salir tiene un segmento intraarterial, y esto también es causa de muerte súbita en atletas y en personas que realizan esfuerzo físico. Pero también hay otros cursos que, si no es intraarterial, que pueden ir retroaórtico o prepulmonar intraseptal, y esto no tiene tanta repercusión clínica, tanto como el que sí tiene dentro de la arteria, intraarteria pulmonar. Y este es otro video para ver la última de las variantes más importantes, las anomalías más importantes de la arteria circunfleja, que nace del serio coronario derecho, pero que sí tiene repercusión clínica, ¿no? Acá en este caso, podemos ver ahí, podemos ver que la arteria circunfleja surge del seno no coronario o del seno derecho, y esto es más o menos bien menos del 1% de los casos, que sí es benigna, pero se puede convertir en un problema cuando, más que nada, en pacientes en los que son sometidos a reemplazo valvular protésico. Y ahí es donde puede traer problemas. Pero sin este precedente, puede que el paciente no manifieste en ningún momento ninguna clínica. Eso. Bueno, las conclusiones de esta presentación son que la tomografía esta es una presentación básicamente para recordar la anatomía y reconocerlas en las imágenes, ¿no? Como hemos visto, es fácil si uno parte desde el inicio y va avanzando lentamente, se pueden reconocer casi todas las ramas de las coronarias, ¿no? Entonces vemos que es un método útil, un método que permite hacer una evaluación anatómica ideal, y que, si bien es un método que necesita que el paciente se prepare, necesita expertos en la toma, necesita que la técnica sea adecuada para así poder valorar tanto la normalidad como las variantes normales. Tiene una resolución muy buena espacialmente, pero solamente superada por una angiografía invasiva. Eso es lo único que supera. O sea, nos permite ver muy bien espacialmente a las arterias coronarias, que es superada solamente por una angiografía invasiva, y el conocimiento de la apariencia de las diferentes variantes coronarias y la comprensión de la importancia clínica es importante tanto para un diagnóstico preciso como para el tratamiento adecuado para el paciente. Bueno, estos son los artículos que se revisaron para ver este tema, y eso es todo. Gracias.